¿Y si el silencio ensordecedor de un estadio vacío es el verdadero campo de pruebas para una leyenda? Aquella tarde, en el corazón de Arizona, el rey del noveno inning se paró en el montículo, no con la atronadora trompeta que anuncia su llegada, sino con una calma premonitoria. Pero en esos instantes de aparente sosiego, la historia de los Dodgers estaba a punto de reescribirse, y la presión, aunque invisible, era más densa que cualquier bruma desértica. El mundo del béisbol aguardaba con una mezcla de anticipación y escepticismo. Edwin Díaz, el cerrador puertorriqueño de la devastadora recta y el slider serpenteante, el mismo que había aterrorizado a las ofensivas de la Liga Nacional y Americana, hacía su debut con los gloriosos Dodgers de Los Ángeles. Un contrato monumental de 3 años le ataba a una franquicia obsesionada con el anillo de Serie Mundial. La entrada fue, como se ha dicho, inusualmente tranquila. No hubo la efervescencia de Narco, el himno inconfundible de Timmy Trumpet que se había convertido en sinónimo de su presencia en el montículo. Pero esa ausencia era, en sí misma, una declaración. Este no era Citi Field, era Camelback Ranch, un campo de entrenamiento, la antesala del gran escenario. Y aún así, la tensión era palpable. Se esperaba que Díaz fuera la pieza final, el candado inquebrantable que asegurara las victorias de un equipo plagado de estrellas. Su 10ª temporada en las Grandes Ligas se inauguraba con la promesa de una era, pero también con el peso de expectativas estratosféricas. Edwin Sugar Díaz no es un lanzador cualquiera, es una fuerza de la naturaleza, un especialista en lo que muchos consideran el rol más estresante y a menudo subestimado del béisbol, el cerrador. Ha ganado el premio al relevista del año en 3 ocasiones, el prestigioso Trevor Hoffman de la Liga Nacional 2 veces y una vez en la Liga Americana con los Mariners. Estos galardones no son meros adornos, son el testimonio de una consistencia y una dominancia que pocos lanzadores de su generación pueden igualar. Su arsenal principal es engañosamente simple, una potente recta que roza o supera las 100 millas por hora y un slider devastador que parece desaparecer justo antes de cruzar el plato. Pero la magia reside en la ejecución, en la capacidad de atacar la zona de strike con una ferocidad inquebrantable y una precisión quirúrgica. Detrás de esos números y esos premios se esconde una maestría en el arte de inducir el swing y falla. El año pasado, Díaz logró una tasa de swing y falla que fue la 3ª mejor en todo el béisbol de Grandes Ligas, con un asombroso 41,1. 5% de todos los swings realizados que no hicieron contacto con la pelota. Piensen en ello. Casi la mitad de los bates rivales se abanicaban al aire cuando él estaba en el montículo. Esto no es solo talento. Es una combinación de velocidad, movimiento y, crucialmente, el arte de la disimulación, de hacer que una pelota parezca una cosa para el bateador y se convierta en otra en el último milisegundo. Sus números contra el bateador son aún más reveladores. El promedio de bateo de los oponentes contra su recta el año pasado fue de apenas .133. Contra su slider fue de .179. Estas cifras son el equivalente a un muro infranqueable en el mundo del bateo. Los mejores bateadores del planeta luchan por siquiera hacer contacto, y mucho menos por hacerlo de manera efectiva. Esto es lo que los Dodgers compraron. Un inning final de dominación casi garantizada, un seguro de vida para sus victorias. El Spring Training es para muchos un periodo de calentamiento, de afinar los lanzamientos y la sincronización. Pero para una superestrella como Díaz, que llega con un contrato de 9 cifras a un equipo con aspiraciones de Serie Mundial, cada aparición es un examen. Es el primer capítulo de una nueva narrativa. El ambiente, aunque más relajado que en la temporada regular, no carece de escrutinio. Los ojos de la gerencia, del cuerpo técnico y sobre todo de los aficionados están puestos en cada movimiento, cada lanzamiento. No se trata solo de la efectividad, es la confianza, el lenguaje corporal, la forma en que se integra en el nuevo ecosistema.
Este debut en particular se convirtió en un microcosmos de lo que está por venir. El montículo se convirtió en su escenario. Frente a Ryan Walder-Schmidt, el primer bateador, Díaz entregó su recta, alta y fuera, un lanzamiento para establecer el ritmo. Luego llegó la acción, un swing, un batazo elevado al jardín izquierdo. Earhart se posicionó debajo, sin apuros, y capturó la pelota para el primer out. Un comienzo limpio, sin drama. Una muestra de su capacidad para despachar bateadores con eficiencia. Pero el béisbol es impredecible. El siguiente en la línea, Drew Jones, logró un contacto inusual. Un dribler suave por el lado de la primera base. Una base hit de disculpa que encontró el espacio justo entre el primera base y el segunda. A veces, la pelota simplemente encuentra un hueco, sin importar cuán bueno sea el lanzamiento. Era un corredor a bordo con un solo out, y el silencio de la entrada anterior comenzaba a romperse con una leve corriente de ansiedad. Díaz, con su cabello ya teñido de rubio, un gesto de solidaridad con sus compañeros de la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, mantuvo la compostura. Pero el juego no se detiene. Con Jones en primera, la tensión subió. El corredor, astuto, aprovechó un lanzamiento alto para robar la segunda base. El tiro del receptor, un esfuerzo tardío, no pudo detenerlo. 2 outs, pero ahora un corredor en posición de anotar, con la amenaza latente de que un simple sencillo pudiera romper el marcador impoluto. Estos son los pequeños dramas que se desarrollan incluso en un debut sin puntos. No solo el lanzador está a prueba, sino también la defensa que lo apoya. Y entonces llegó el momento cumbre de su actuación. Aramis García se paró en el plato. Díaz, con su característica concentración, lanzó su slider. La pelota rompió con una vida tardía, una caída brusca que la hizo inalcanzable. Swing y abanico. Strikeout. El tercer out. La reacción del comentarista Mo fue elocuente. Me alegro de estar aquí en la cabina y no en el plato con un trozo de madera en la mano. Simplemente tiene esa vida tardía justo al final, que es realmente difícil de manejar. Y luego, la metáfora que lo dice todo. Es como intentar golpear a una motosierra. Esa es la esencia del slider de Díaz. No es solo un lanzamiento, es una experiencia traumática para el bateador. La forma en que la pelota parece planear y luego se desvanece de su trayectoria esperada, dejando al bateador indefenso, es lo que lo convierte en un arma tan letal. Pero el béisbol es un deporte de equipo, y la contribución defensiva es tan vital como el lanzamiento magistral. Cuando Domo bateó un elevado al jardín central, pareció una amenaza. Pero Ha-Seong Kim, con una explosión de velocidad, persiguió la pelota. Corrió hasta la pista de advertencia, giró y realizó una atrapada fantástica por encima del hombro, asegurando el tercer out y el final de la entrada. Una jugada defensiva espectacular que no solo salvó un potencial extra base, sino que también solidificó el 0 en el marcador para Díaz. Este es el tipo de apoyo que infunde confianza en un cerrador. El saber que incluso cuando la pelota se pone en juego, sus compañeros están ahí para respaldarlo. Y en medio de todo esto, se cernía el telón de fondo del Clásico Mundial de Béisbol. El cabello rubio de Díaz no era solo una declaración de moda, era un símbolo de unidad y orgullo nacional para el equipo de Puerto Rico, que buscaría la gloria internacional en las próximas semanas. Esta situación añade una capa de complejidad al inicio de la temporada. Los jugadores de élite como Díaz no solo están preparándose para sus equipos de MLB, sino que también están dividiendo su enfoque y su energía para representar a sus países. La conversación se extendió a Clayton Kershaw, la leyenda de los Dodgers, que también se uniría a la selección de Estados Unidos. La incertidumbre sobre cuántas entradas lanzaría, dadas las restricciones y el deseo de proteger a los lanzadores, se sumaba a la intriga. El Clásico Mundial es una hermosa distracción, un carnaval de talento y pasión, pero también presenta desafíos para la gestión de la salud y el rendimiento de los jugadores. Para Díaz, significaba que su preparación no era lineal,
Tenía múltiples metas en el horizonte, cada una con su propia presión. Así, el debut de Edwin Díaz con los Dodgers en el Spring Training, que terminó sin carreras permitidas, fue mucho más que una simple línea en el box score. Fue una declaración. Fue una exhibición de su arsenal dominante, un recordatorio de por qué es uno de los mejores cerradores del juego. Pero también fue un atisbo de las realidades del béisbol, la suerte que a veces sonríe al bateador, la necesidad de una defensa sólida y el contexto global que ahora envuelve a los atletas de élite. El silencio de su entrada fue solo una pausa antes de la sinfonía de Narco, que inevitablemente resonará en Dodger Stadium. Fue un primer paso firme en un nuevo capítulo, un preludio a lo que los aficionados esperan que sea una temporada histórica. Este debut, en su aparente simplicidad, encapsula la complejidad de las expectativas en el béisbol profesional. No se trató solo de lanzar strikes, sino de asentar una presencia, de enviar un mensaje. Fue el primer acto de una saga que promete drama, emoción y, si todo va según lo planeado, la euforia de un campeonato. Pero más allá de los resultados y las estadísticas, ¿qué significa realmente para un atleta de élite comenzar de nuevo, con el peso de la historia y el fervor de una nueva base de fans sobre sus hombros? ¿Es cada lanzamiento en esta nueva etapa solo una preparación? ¿O cada uno de ellos es, en sí mismo, un pequeño escalón hacia la inmortalidad deportiva? La verdadera historia de Edwin Díaz con los Dodgers acaba de empezar, y el camino, como siempre en el béisbol, estará lleno de giros inesperados. Y nosotros, los espectadores, estamos aquí para ser testigos de cada uno de ellos.